La destrucción del ego. El 11 de julio del 2026, el mundo entero puso sus ojos sobre el T-Mobile Arena en Las Vegas. El UFC 329 no era solo otra cartelera. Era el escenario del posible retorno, la redención o quizás el punto final de una de las narrativas más explosivas en la historia del deporte. Conor McGregor, el hombre que hizo que el mundo se detuviera cada vez que entraba a una jaula, se enfrentaba nuevamente a Max Holloway. Pero al minuto 1 con 9 segundos del primer asalto, no ocurrió un nocaut épico, ocurrió un quiebre, un instante en el que la física y la voluntad parecen chocar contra algo que no podemos ver, pero que todos podemos sentir. Un silencio se apoderó de la arena, un silencio que resonó mucho más allá del octágono. ¿Qué es lo que realmente cae cuando un ídolo se desploma? ¿Es solo carne, hueso y reputación? ¿O es el colapso de una estructura invisible? En psicología lo llamamos ego, pero cuando esta fuerza crece hasta devorar la humanidad de quien la porta, roza los límites de lo paranormal. El ego es una entidad que se alimenta del aplauso, del poder y de la negación de la finitud. Pero la vida, o quizás algo más grande, lo que algunos llaman justicia divina, tiene una forma implacable de recordarnos nuestro lugar aquí en la tierra. A lo largo de todo este video no vamos a hablar de métricas, ni de récords, ni de estadísticas de golpeo. Vamos a diseccionar la trayectoria de un hombre que se creyó un dios, solo para encontrarse en el momento más oscuro de su carrera, arrodillado ante una verdad que había ignorado durante años: la fuerza de la fe. ¿Fue el destino? ¿Fue la casualidad? ¿O estamos siendo testigos de un ajuste de cuentas universal? Acompáñame a explorar la caída del Notorious y cómo el camino hacia la iglesia, lejos de ser una señal de derrota, podría ser la única forma de sobrevivir a la magnitud de su propia sombra. Acto 1. El ascenso. Para entender la caída, debemos comprender primero la altura del pedestal. En el año 2013, cuando Conor McGregor entró en el octágono, no solo traía una técnica de striking depurada, traía una narrativa. Conor McGregor no vendía peleas, vendía la posibilidad de que cualquier persona con suficiente voluntad y un ego capaz de desafiar las leyes de la lógica podían convertirse en el dueño del mundo. Entre el año 2013 y el año 2016 fuimos testigos de algo inusual. Una racha de 7 victorias consecutivas que no solo lo llevaron a la cima, sino que lo convirtieron en un fenómeno cultural. Fue el primer doble campeón, es decir, que fue el primer peleador en la historia de la UFC en mantener 2 títulos de diferentes divisiones al mismo tiempo. Pero mientras su vitrina se llenaba de oro, otra construcción ocurría en un plano más sutil. En el ocultismo y en ciertas corrientes de la psicología profunda se habla de la egregora, una entidad colectiva que se forma a partir de la energía, los pensamientos y la atención de miles de personas. Cuando el mundo entero empezó a adorar la figura de The Notorious, Conor dejó de ser una persona para convertirse en ese receptáculo. Su ego dejó de ser una herramienta de supervivencia para convertirse en una entidad con vida propia. Cada vez que gritaba «Soy el rey», la audiencia con su energía validaba esa afirmación. Su ego se volvió entonces paranormal. No era solo autoconfianza, era una fuerza
que parecía doblar la realidad a su antojo. En ese punto, la humildad, el ancla que mantiene al ser humano conectado con la tierra, fue abandonada. Él ya no caminaba entre mortales, él caminaba sobre la narrativa que él mismo había escrito. Pero aquí yace el peligro. El ego, cuando se expande sin límites, pierde la capacidad de reconocer las señales de peligro. Para MacGregor, la racha de 7 victorias no fue solo el resultado de un entrenamiento arduo. Fue la confirmación errónea de que él estaba por encima de las leyes del desgaste físico y del respeto al prójimo. Se convenció de que el universo conspiraba a su favor porque él lo ordenaba. Lo que él no veía es que, al alejarse de su humanidad, también se estaba desconectando de la fuente de su verdadera fuerza. Había creado un ídolo, una imagen de sí mismo, tan poderosa que, eventualmente, el hombre real que habitaba debajo de esa máscara se volvió un extraño para sí mismo. La fama, el alcohol, el exceso de poder, todo eran solo síntomas de un alma que estaba siendo desplazada por una entidad que exigía cada vez más sacrificios. La justicia divina, en su forma más fría y silenciosa, comenzó a observar, porque en el orden natural, todo lo que sube sin una base de humildad está creando el vacío necesario para una caída estrepitosa. Acto 2. El espejo roto. El ego es una estructura rígida, no sabe ceder, solo sabe imponerse. Pero el universo, en su sabiduría, siempre nos envía contrapesos. Para Conor, ese contrapeso llegó en la forma de Khabib Nurmagomedov. Aquella noche, no vimos un simple peleador frente a otro. Vimos a un hombre que se alimentaba de la adoración de las masas contra un hombre que se alimentaba de una disciplina austera y una fe inquebrantable. La derrota de Conor ante Khabib fue el primer golpe real al ego paranormal. No fue solo una derrota técnica, fue el momento en que la máscara comenzó a agrietarse. La invencibilidad que Conor había vendido como una verdad absoluta se desmoronó bajo el peso de un rival que no le temía a su nombre, que no respetaba su teatro y que, sobre todo, no necesitaba la aprobación de nadie para ser quien era. Pero la lección más dura aún estaba por llegar. La trilogía con Dustin Poirier funcionó como un espejo cruel. El mundo vio cómo el hombre que alguna vez parecía tocado por los dioses terminaba con la mirada perdida en el suelo. Poirier no fue solo un oponente, fue el instrumento del destino. Aquí es donde debemos detenernos a reflexionar. ¿Es la derrota un acto de malicia? ¿O es una forma de misericordia divina? Cuando el ego ha crecido tanto que nubla la visión del individuo, el fracaso es, a menudo, la única forma de que la luz vuelva a entrar. Conor intentó forzar la narrativa de su regreso. Intentó mantener vivo al Notorious a través de la ira y el despliegue de poder. Pero cada intento parecía confirmar que el mundo que él había construido estaba hecho de cristal. En este punto, el ego de Conor empezó a tornarse autodestructivo. El yo, que se creía capaz de dominar todo, ahora se enfrentaba a las leyes de la biología y el paso del tiempo. La obsesión por recuperar la gloria de 2016 se convirtió en una trampa. Se estaba convirtiendo en un prisionero de su propia historia pasada. Para este momento Conor ya no peleaba contra sus oponentes.
peleaba contra la sombra de quien fue. La justicia divina, en su forma más irónica, le estaba permitiendo seguir adelante, pero despojándolo poco a poco de todo lo que él consideraba que lo hacía grande: su racha, su invencibilidad, su estatus de semidios. Él estaba siendo despojado de su armadura, parte por parte, obligándolo a enfrentar la pregunta que todo hombre debe hacerse antes de que sea demasiado tarde. Si quitas el dinero, propiedades y todo lo material, ¿qué queda debajo de todo eso? Acto 3. La intervención del destino. Llegamos al 11 de julio del año 2026. La UFC 329. El aire en Las Vegas era pesado, cargado de una expectativa que rayaba a lo religioso. Max Holloway, el hombre que nunca se rinde, frente a un Conor que, tras años de golpes, intentaba reconciliar su pasado con su presente. Todo estaba diseñado para ser el acto final de su grandilocuencia. El ego de McGregor, esa entidad que mencionamos antes, necesitaba una última victoria para validar toda su existencia. Pero al minuto 1, con 9 segundos del primer round, el destino decidió intervenir. No fue un golpe técnico, no fue una estrategia fallida. Fue el colapso. Un movimiento, un crujido y el desplome. En un segundo la soberbia quedó reducida a la impotencia absoluta sobre la lona. El silencio que cayó sobre el T-Mobile Arena no fue el silencio de una multitud decepcionada. Fue el silencio de una revelación. En ese momento, la justicia divina no se manifestó como un castigo, sino como un freno de emergencia. La vida, o el orden superior del universo, le arrebató a Conor la única herramienta que le quedaba: su cuerpo, su capacidad de seguir peleando. Fue una desconexión forzada. Imagina lo que pasó en su mente mientras estaba ahí, mirando hacia las luces del techo, con el dolor físico irradiando desde su extremidad. Todo su imperio, todas sus marcas, su estatus de ícono mundial, todo se volvió irrelevante en menos de 3 segundos. El ego, esa entidad parasitaria que se había nutrido de su fama, fue derrotado por la fragilidad de la carne. Muchos llamarán a esto mala suerte, otros un accidente deportivo. Pero si miramos más allá, podemos ver el contorno de una mano invisible. ¿Qué habría pasado si Conor ganaba esa noche? ¿Habría seguido alimentando al monstruo? ¿Habría seguido huyendo de sí mismo? La caída del 11 de julio no fue el final de un peleador, fue la interrupción necesaria de una trayectoria que lo llevaba directo al abismo de su propia desconexión espiritual. El universo, al dejarlo en el suelo, le estaba otorgando, quizás por primera vez, el regalo de la humildad forzada. Fue, en todo el sentido de la palabra, un acto de justicia divina. El momento en que el hombre fue obligado a soltar al Dios que él mismo había inventado. Acto 4. Una redención más. Después de la tormenta del 11 de julio, vino el silencio absoluto. Para alguien acostumbrado a vivir en el estruendo de los aplausos y los abucheos, el silencio es el territorio más aterrador que existe. Pero es ahí, precisamente en ese desierto, donde la voz del ego comienza a desvanecerse y empieza a escucharse algo más. En los meses anteriores a la UFC 329, algo había cambiado la narrativa de Conor. Las redes sociales, su plataforma habitual de guerra,
se volvieron terrenos de un hombre diferente. Vimos destellos de una vulnerabilidad que antes era impensable. No se trataba de una derrota más, sino del descubrimiento de que la verdadera batalla no ocurre en el octágono, sino en el terreno de la conciencia. Su acercamiento a la iglesia y a la fe no debe verse como un intento de redención mediática, sino como el refugio natural de alguien que, habiéndolo tenido todo, se dio cuenta de que no tenía nada dentro. El ego es un mecanismo de defensa que usamos para protegernos de nuestra propia mortalidad. Pero cuando la vida te obliga a detenerte, cuando tu cuerpo ya no responde a tus órdenes y el mundo exterior deja de validar tu existencia, la única alternativa es buscar un propósito que no dependa de lo externo. La justicia divina actuó como un cirujano. Cortó aquello que lo mantenía atado a una ilusión. ¿Es esta una transformación real? Quizás es demasiado pronto para saberlo, pero es, sin duda, un proceso necesario. Se ha alejado de la entidad Notorious para empezar a descubrir quién es el ser humano que se esconde detrás de los tatuajes, de los millones y de las cicatrices. Y tal vez la humillante derrota ante Max Holloway ha sido el precio que debió pagar para volver a comenzar. Al buscar a Dios, Connor no debería estar buscando una victoria más. Debería estar buscando lo único que realmente importa: la paz. La justicia divina, en su forma más pura, no nos quita el éxito para castigarnos. Nos lo quita para que podamos, por fin, vernos en el espejo y reconocer, con humildad, nuestra verdadera esencia. Al cerrar este capítulo, es imperativo mirar la carrera de Conor McGregor con justicia. No estamos aquí para demoler el legado de un hombre que, con su esfuerzo, visión y una determinación inigualable, cambió las artes marciales mixtas para siempre. Conor no es solo un peleador. Fue el arquitecto de una era, el hombre que elevó el estándar y puso este deporte en el centro del mapa global. Sus victorias, su racha de 7 triunfos, su capacidad para desafiar lo imposible, eso es parte de la historia y nadie podrá borrarlo. Sin embargo, el mito suele devorar al hombre, y hoy, al observar su trayectoria desde esta nueva perspectiva, no vemos una caída lamentable, sino una transformación necesaria. Lo que sucedió el 11 de julio del año 2026 no debe ser juzgado como un punto final de fracaso, sino como un punto de inflexión. La justicia divina, como hemos explorado, no es un verdugo, es un maestro. A veces, para que un ser humano encuentre su verdadera fuerza, primero debe ser despojado de su armadura de oro y de los aplausos que lo aislaban de su propia humanidad. Conor McGregor merece algo que el público a menudo niega a sus ídolos: una segunda oportunidad, pero esta vez una oportunidad que no nazca del ego, ni de la necesidad de ser el más grande, sino de la humildad que solo se encuentra tras haberlo perdido todo. Si Conor logra sostener esta nueva etapa, si el hombre que ahora busca la paz en la iglesia logra integrar la disciplina del guerrero con la serenidad del espíritu, estaremos ante algo mucho más grande que cualquier título de campeón. Estaremos ante la historia de un hombre que, habiendo conquistado el mundo, finalmente tuvo el valor de conquistarse a sí mismo. El camino hacia la redención es largo y a menudo solitario. Pero si algo nos ha enseñado esta historia,
es que incluso en la caída más estrepitosa, siempre hay una oportunidad para levantarse. Y esta vez, puede que lo haga no como un dios de papel, sino como un ser humano real. El mundo no necesita otro Notorious. El mundo necesita ver qué clase de hombre surge cuando el silencio, la fe y la humildad toman el control. Si esta reflexión sobre el destino y la naturaleza humana te ha hecho ver la historia de Conor McGregor desde un ángulo diferente, te invito a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas expediciones a la verdad. Tu apoyo es el motor que nos permite seguir creando este contenido. Si deseas ayudarnos a profundizar aún más en estos temas, puedes invitarnos un café a través de nuestro Buy Me a Coffee, donde tu aporte directo nos ayuda a seguir investigando los misterios que otros pasan por alto. Y recuerda, querido investigador, cada historia tiene una capa oculta, solo hace falta la voluntad de mirar más allá. Gracias por acompañarme hoy, yo soy tu narrador de Misterio Índigo y nos vemos en la próxima investigación.